Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Agradecer primero a la Subdirección de Capacitación Registral y a todos los presentes por darse cita el día de hoy para juntos poder compartir el tema que se ha preparado para la exposición de esta conferencia web. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Bien, el título de la conferencia web que vamos a compartir el día de hoy tiene como enunciado errores materiales en los instrumentos públicos notariales que no constituyen defectos en la calificación a la luz del pronunciamiento emitido por el Tribunal Registral. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de aquellos errores que se pueden suscitar involuntariamente en un instrumento público, pero que no necesariamente va a dar pie a una denegatoria de inscripción o a una calificación negativa, sino que por el contrario se han establecido criterios interpretativos que nos permiten situar este tipo de errores materiales como errores indiferentes y no dar pie a calificaciones negativas, ¿no? Para ello, vamos a desarrollar diversos conceptos que son necesarios para poder entender la importancia de estos criterios interpretativos en el marco de la calificación registral y de los cuales vamos a realizar difusión el día de hoy a efectos de que ustedes puedan tener mayor conocimiento de la existencia de estos criterios interpretativos y puedan tener éxito en sus procedimientos de inscripción registral con la finalidad de lograr la ansiada inscripción registral de sus solicitudes. Bien, para dar inicio entonces vamos a comenzar definiendo un concepto bastante necesario dentro de este marco del enunciado que vamos a compartir el día de hoy en esta presentación. Y se encuentra referido al tema de la predictibilidad. Siguiente, por favor. ¿Por qué es necesario definir a la predictibilidad? Porque esta predictibilidad va a garantizar una coherencia en el pronunciamiento que van a emitir las instancias registrales respecto a determinados asuntos que son competencia del registro, ¿no? Es en base a la predictibilidad que se garantiza a los usuarios que ante determinado cumplimiento de ciertos requisitos, parámetros establecidos, la autoridad administrativa va a tener un pronunciamiento en determinado sentido. Siguiente, por favor. Entonces, comencemos definiendo la predictibilidad en sentido amplio. El principio de predictibilidad, llamado también confianza legítima, se encuentra recogido en el numeral 1.15 del artículo cuarto del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo número 004-19-JUS, en virtud del cual se establece que la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Yo me quiero quedar con esta última parte respecto a los resultados posibles que se podrían obtener, ¿no? Es a través de la predictibilidad que se garantiza que ante la consecución de ciertos requisitos, trámites, ¿no?, establecidos previamente, la autoridad administrativa va a actuar de una forma determinada. Además, nos dice, con relación al principio de predictibilidad, que las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por razones que se expliciten por escrito decida apartarse de ellos. Es decir, en términos generales, la autoridad administrativa debe tener una actuación determinada frente a la presentación de requisitos y demás documentos establecidos para cada trámite, salvo que exista alguna razón justificada que amerite que la autoridad administrativa se aparte de ese pronunciamiento y decida emitir un pronunciamiento en sentido contrario, ¿no? Previa argumentación y fundamentación de los hechos que motivan el cambio en esa decisión. Siguiente, por favor. Adicionalmente, la autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente, ¿no? Toda decisión de una autoridad administrativa debe encontrarse debidamente motivada.
¿no? En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. Reiteramos, salvo que la situación amerite que la autoridad administrativa se aparte de determinado pronunciamiento establecido para determinado trámite. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se materializa la predictibilidad en el procedimiento registral? La predictibilidad es una garantía del procedimiento registral, ¿no? A efectos de ello, el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos ha establecido ciertas reglas y límites a la calificación registral, que deben ser cumplidas tanto por el registrador en primera instancia como por el Tribunal Registral en segunda instancia, al evaluar los títulos ingresados para su inscripción. ¿Dónde se encuentran recogidas estas reglas y estos límites a la calificación registral? En el artículo 33 del Reglamento General de los Registros Públicos. Sin embargo, el hecho de que se garantice la predictibilidad en el pronunciamiento emitido por las instancias registrales debe encontrarse conjuntamente, ¿no?, con el término de calificación registral o con las labores de calificación que son inherentes a las instancias registrales, ¿no? En tal sentido, no se puede menoscabar esta labor de calificación de las instancias registrales, pues esta calificación va a garantizar el control de legalidad que se va a realizar en los títulos que son presentados al registro. Esos límites a la calificación registral recogidos en el artículo 33 contiene ciertas excepciones, ¿no? Supuestos en los cuales no resultan de aplicación estos límites a la calificación, los cuales se encuentran recogidos en el literal C del mismo artículo 33. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el marco de esta determinación de la importancia de establecer un criterio predecible en el pronunciamiento de las instancias registrales, es importante destacar a la jurisprudencia registral. Entendemos a la jurisprudencia en sentido amplio como aquel pronunciamiento reiterado emitido por los tribunales de determinadas entidades, ¿no? En este caso, el tribunal registral, al ser el órgano de segunda instancia dentro del procedimiento registral, al momento de resolver las solicitudes de apelación, emite resoluciones en las cuales motiva la decisión frente a determinados casos. Es así que esta serie de resoluciones que se emiten al resolver diversas apelaciones constituyen la jurisprudencia registral. Dentro de este marco de jurisprudencia con la que cuenta el registro, que sirve además para organizar y ordenar el pronunciamiento que se emite en ambas instancias, debemos considerar que hay pronunciamientos que tienen una calidad vinculante u obligatoria para las instancias registrales. Aquí encontramos a los precedentes de observancia obligatoria y también encontramos a los criterios jurisprudenciales vinculantes. Siguiente, por favor. Con relación a los precedentes de observancia obligatoria, debemos destacar que constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los plenos registrales que acogen los fundamentos adoptados por una sala que al resolver un caso particular interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, así como el procedimiento registral. Entonces, el tribunal registral, compuesto por 5 salas, ¿no?, se reúne en plenos ordinarios 3 veces al año. Tenemos en abril, en agosto y en diciembre. En estos plenos ordinarios, ¿no?, se juntan para debatir o para analizar algunas situaciones que se presentaron, que de repente son son actos emblemáticos, ¿no?, o son situaciones muy reiteradas que ameritan una uniformidad en un criterio interpretativo de determinadas situaciones, o de repente cuando no queda claro el sentido de determinada norma para la aplicación de un determinado caso. En tal sentido, el Tribunal Registral sesiona, ¿no?, a través de estos plenos ordinarios para poder aprobar, ¿no?, o debatir temas y como consecuencia de ello aprobar los precedentes de observancia obligatoria. ¿Qué es lo que van a regular estos precedentes de observancia obligatoria? Pues van a interpretar de modo expreso, pero con carácter general, el sentido de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles. También se pueden reunir en plenos extraordinarios cuando así lo soliciten o la situación amerite una reunión extraordinaria por parte de sus miembros. Siguiente, por favor.
Pero también tenemos a los criterios registrales vinculantes. Constituyen criterios registrales vinculantes los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los plenos registrales, acogiendo la posición interpretativa uniforme de las salas al resolver casos concretos, o asumiendo posición respecto a pronunciamientos discrepantes de aquellas, también al resolver casos concretos, ¿no? Entonces, a diferencia de los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? que constituyen criterios interpretativos de normas, ¿no? En los criterios registrales vinculantes vamos a apreciar que las salas, ¿no? o el pleno del tribunal registral va a asumir una posición respecto a pronunciamientos discrepantes que se hayan dado entre diversas salas que conforman el pleno del tribunal al momento de resolver casos concretos. Sin embargo, tanto los precedentes de observancia obligatoria como los criterios registrales vinculantes son de cumplimiento obligatorio por las instancias registrales en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro acuerdo del Pleno Registral por mandato judicial firme o norma modificatoria ulterior, ¿no? Y ahí tienen ustedes la fuente de la cual ha sido extraída esta información, que es el reglamento del Tribunal Registral. Siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, y habiendo destacado la importancia de establecer criterios predecibles en el marco de la calificación tanto de la primera instancia como de la segunda instancia registral, y también habiendo destacado el rol que cumplen los precedentes de observancia obligatoria y en general la jurisprudencia registral para coadyuvar a la calificación registral, no solo a las instancias registrales, sino también a los usuarios, ¿no? Que son los interesados con lograr la inscripción de un título, es que resulta necesario poder difundir cuáles son estos precedentes o cuáles son estos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registral respecto a errores materiales contenidos en instrumentos públicos notariales que no constituyen o que no deben dar lugar a una calificación negativa por parte de las instancias registrales. Pero también vamos a ver en una segunda instancia otro tipo de defectos que se pueden presentar respecto a algunos aspectos contenidos en los instrumentos públicos notariales que no necesariamente constituyen errores materiales, pero que sí pueden constituir algún tipo de obstáculo en la calificación que deben interpretarse de forma favorable para no denegar la solicitud de inscripción. Entonces, en esta primera parte vamos a ver precedentes de observancia obligatoria vinculados a errores materiales y en un segundo momento vamos a ver otro tipo de defectos que también han sido abordados por el Tribunal Registral a través de los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Que son importantes destacar para efectos de esta exposición, en los cuales también les puede servir este pronunciamiento para efecto de las solicitudes de inscripción que tengan a su cargo, ¿no? Entonces, para dar inicio con estos errores materiales, con esta primera parte, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a identificar en principio que cada presentación tiene en la parte superior el título de la sumilla, el precedente de observancia obligatoria, ¿no? El pleno en el cual ha sido aprobado, la fecha en la que se llevó a cabo y la fecha de su publicación en el diario El Peruano. Seguidamente tenemos el texto de la sumilla y finalmente la resolución que sustenta el precedente de observancia obligatoria, ¿no? Para que ustedes puedan identificar esa información en cada una de las presentaciones, hago la aclaración previa. Entonces, para poder iniciar con esta exposición de precedentes y pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registral respecto a errores contenidos en instrumentos públicos notariales, vamos a iniciar con este precedente de observancia obligatoria que data del año 2002, publicado en enero del 2003, referido a la identificación de la persona. Este es un precedente bastante empleado, estoy segura que ustedes ya deberían tener conocimiento de él y si no es así, pues sirva la presente para que ustedes eh, puedan conocer el contenido de este precedente de observancia obligatoria y la importancia y utilidad que puede tener en el procedimiento registral. El contenido de la sumilla es el siguiente. El nombre no constituye sino una de las vertientes de la identidad personal, la que se refiere a los signos distintivos que permiten individualizar a la persona y que se complementa con otros elementos, siendo que la evaluación de las discrepancias en el nombre debe fundamentarse en una apreciación conjunta de los elementos sobrantes en el registro y los instrumentos públicos aportados por los solicitantes.
que a través de distintos factores de conexión permitan colegir en forma indubitable que se trata de la misma persona. Tenemos que tener presente que la realidad registral, es decir, lo que obra inscrito en los registros públicos, no necesariamente va de la mano con la realidad de que vivimos todas las personas, ¿no? Las inscripciones se realizan en determinado momento y permanecen en el tiempo mientras no sean rectificadas o no sean modificadas por un título posterior. Sin embargo, nuestra realidad, nuestro día a día, se encuentra sujeto a un dinamismo constante, ¿no? Nuestra realidad va mucho más rápido que la realidad registral. La realidad registral, mientras no sea modificada, no se altera. Sin embargo, nuestra realidad, nuestro día a día, cambia constantemente. Entonces, se puede dar el caso que una determinada persona inscribe su titularidad en el registro, pero posteriormente cambia su situación jurídica, ¿no? De repente esa persona se casa, ¿no? Si es una mujer, se casa y añade a su apellido materno el primer apellido de su cónyuge, ¿no? O de repente en viuda, en cuyo caso se añade el viuda de, ¿no? Si es que sí lo desea. O puede darse el caso que en la inscripción registral se indicó únicamente uno de los nombres del titular y se omitió su segundo nombre. O se inscribió su nombre o apellidos, ¿no? Con una letra distinta. Entonces, este tipo de errores que se puedan suscitar tanto en los antecedentes, ¿no? Y que puede dar lugar a una contravención entre el título presentado y el antecedente registral, no debe dar lugar a observación siempre y cuando existan factores de conexión que permitan colegir que se trata de la misma persona. Estos elementos pueden estar o pueden encontrarse en documentos que obran en el registro o en instrumentos públicos aportados por el solicitante. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el antecedente registral se encuentra únicamente uno de los nombres y no los dos nombres de una persona? Y en el título se encuentran los dos nombres. Pero yo veo por allí que en un asiento anterior, esa persona, que puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, una garantía hipotecaria, esa persona se identificó con sus dos nombres. Y ese título ya goza de legitimación por parte del registro. Entonces, las instancias registrales no pueden desconocer que en otro asiento consta un elemento de conexión que me permite establecer la identidad entre el otorgante del título, que es objeto de calificación, y el titular que obra publicitado en los antecedentes registrales, ¿no? De tal manera que este precedente de observancia obligatoria brinda amplitud a efecto de poder emplear otros elementos de conexión para poder establecer nexos que me permitan establecer que se trata de la misma persona. Siguiente, por favor. Luego, avanzando en el tiempo, tenemos en el año 2008 que se aprobó el siguiente precedente, referido a la transferencia de cuota ideal. Cuando se transfiere la integridad de la alícuota que le corresponde a uno de los copropietarios de un bien, no se requiere consignar expresamente en el título el porcentaje transferido. El reglamento de inscripciones del registro de predios establece que cuando una persona va a transferir una alícuota con relación al predio, debe indicar el porcentaje de esta alícuota con relación a la integridad del predio, ¿no? O la totalidad del predio. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta persona transfiere la totalidad de su cuota ideal con relación al predio? Lo que nos dice este precedente es que no es necesario que se indique específicamente a cuánto asciende esa alícuota que es objeto de transferencia, ¿no? Siempre y cuando transfiera la integridad de dicha alícuota, ¿no? Distinto es el caso en el que transfiere únicamente una parte de esa alícuota y va a continuar manteniendo parte de su alícuota, ¿no? Entonces, este precedente nos establece que cuando transfiera la integridad de su alícuota no necesita especificarse eh, el porcentaje transferido, ¿correcto? Bastante sencillo, bastante escueto este precedente de observancia obligatoria. Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos en el año 2012 el precedente de observancia obligatoria vinculado a la unión de hecho. ¿Cuál es el contenido de este precedente? No resulta necesario que el notario, de manera expresa, señale la fecha de iniciación de la unión de hecho cuando dicho dato consta en la solicitud presentada por los convivientes, la misma que obra inserta en la escritura pública, ¿no? Para poder iniciar un procedimiento de reconocimiento de unión de hecho, ¿no? Dentro de las actuaciones notariales, las partes deben presentar una solicitud dirigida al notario en la cual expresarán la fecha de inicio, ¿no? de esa convivencia.
Dicha solicitud se inserta en la escritura pública al momento que el notario declare el reconocimiento de unión de hecho. Sin embargo, ¿qué pasa si el notario omitió indicar cuál es la fecha, ¿no? Lo que nos dice este precedente es que no resulta necesario que el notario emita una declaración por sí mismo precisando la fecha si del contenido inserto de la solicitud presentada por los convivientes se desprende la fecha de inicio de la convivencia, ¿no? En tal sentido, en vista que el notario realiza la protocolización, ¿no? Da fe de un determinado hecho o acontecimiento, pues no son documentos apartados porque el notario ha insertado esa solicitud dentro del instrumento público. Por lo tanto, al momento de efectuar la interpretación de las cláusulas, efectuadas unas con otras y además en relación a los documentos que obran insertos en el instrumento público, al no ser separados, es decir, al formar parte de ese instrumento público, el registrador o las instancias registrales, en ambos casos, ¿no? Deben tomar la fecha contenida en la solicitud y omitir realizar algún tipo de observación o denegatoria respecto a dicha omisión, ¿no? Que se pudiera realizar respecto de la intervención del notario. Siguiente, por favor. Bien, en el año 2018 se emite este precedente vinculado a los requisitos formales que no afectan la validez del instrumento. Este precedente hace mención a que el requisito de la conclusión de la escritura pública contenido en el literal I del artículo 59 de la Ley del Notariado, referido a que se debe consignar el número de serie de la foja donde se inicia y la foja donde concluye el instrumento, es un requisito formal que no afecta la validez del instrumento, por lo que su omisión no deberá ser materia de denegatoria de inscripción. Es decir, si bien es cierto, el decreto legislativo 1049, que tiene los requisitos o que establece los requisitos, entre otros, de los aspectos formales que debe contener una escritura pública, en cuyo literal I del artículo 59 menciona que en la conclusión se debe indicar el número de serie de la foja donde inicia y donde concluye, la omisión de dicho requisito, de dicha indicación en el parte notarial, no va a invalidar o no va a afectar la validez del instrumento presentado, ¿no? Puesto que no afectaría ninguno de los elementos esenciales del acto materia de inscripción. Puede darse el caso que haya sido un defecto de transcripción, una omisión, un olvido, etcétera. Sin embargo, la omisión de ese requisito no debe dar lugar a denegatoria, ¿no? Puesto que no contiene un elemento de validez del instrumento público, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a la calificación registral de asuntos no contenciosos de competencia notarial. Este es uno de los precedentes que es muy empleado tanto en primera instancia como en segunda instancia, ¿no? Es un precedente de observancia obligatoria aprobado en el año 2019, ¿no? En el cual se estableció como sumilla la siguiente. No corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación de la declaración notarial en los títulos referidos a asuntos no contenciosos de competencia notarial, ¿no? Tenemos asuntos o procedimientos no contenciosos tramitados en sede notarial, por ejemplo, por citar algunos, y tal vez uno de los más solicitados es el de la prescripción adquisitiva o el de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Sin embargo, existían muchas denegatorias en base a las cuales se cuestionaban aspectos vinculados al procedimiento seguido en sede notarial o aspectos referidos a las actuaciones, ¿no? Del notario al momento de iniciar este procedimiento. Entonces, para poder dar fin a esta serie de denegatorias que se producían en ese momento, se estableció un marco, digamos, restrictivo al momento de definir cuáles eran los aspectos que sí motivan la calificación registral y cuáles son aspectos que quedan fuera de esa calificación registral y que competen únicamente a la esfera del notario. Tal es así que se estableció en este precedente del año 2019 que no corresponde calificar la validez de los actos procedimentales, así como tampoco cuestionar el fondo o motivación de la declaración notarial, ¿no? Puesto que ello corresponde a la evaluación que ha realizado el notario dentro del procedimiento que dio lugar a la emisión del instrumento público
que es presentado como título ante el registro para lograr la inscripción referida a alguno de estos procedimientos no contenciosos. Dicho criterio, o sea, dicho precedente de observancia obligatoria, hasta el año 2019 era o fue adoptado como un acuerdo conforme al Pleno 115, realizado los días 12 y 13 de diciembre del 2013, ¿no? En ese tiempo era un acuerdo, pero en el año 2019 ya pasa a ser un precedente de observancia obligatoria, ¿no? En vista de lo acordado por el Pleno del Tribunal Registral. Y en adición, o de forma complementaria a este precedente de observancia obligatoria, siguiente por favor, tenemos el siguiente precedente, siguiente por favor. Tenemos el siguiente precedente en el cual se encuentra referido a prescripción adquisitiva de dominio, pero se encuentra también vinculado al mencionado anteriormente, ¿no? Referido al emplazamiento del titular registral en los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio. Este inclusive es anterior, ¿no? al data del año 2007, pero se precisaba que se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título que contiene la declaración de adquisición de la propiedad mediante prescripción, la evaluación de la adecuación del título presentado con los asientos registrales, lo cual implica verificar que que el proceso judicial o el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular registral de dominio cuando el predio se encuentre inscrito. Para ello bastará constatar que el referido titular aparezca como demandado o emplazado en el proceso respectivo. Entonces, si bien en el año 2007 ya se establecía el criterio para efectos de la calificación de procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? En alusión a que corresponde a las instancias calificar o verificar la adecuación del título con los antecedentes registrales, de modo amplio, ¿no? En el precedente que veíamos en la lámina anterior, se establece que no se debe calificar o cuestionar aspectos vinculados a las actuaciones del notario, a aspectos vinculados al fondo o a la motivación que ha tenido o que ha realizado el notario para declarar una situación que es pasible de inscripción dentro de los procedimientos no contenciosos. Y al respecto debo mencionar también que tanto para procedimientos no contenciosos llevados a cabo en sede notarial, como también para los procedimientos administrativos llevados a cabo ante autoridades administrativas y con mucho más énfasis en el caso de pronunciamientos o títulos provenientes de un proceso judicial, ¿no? Por mandato imperativo del artículo 2011 del Código Civil, las instancias registrales no califican el fondo o las cuestiones que motivaron a estas instancias a poder establecer una determinada postura o una determinada decisión en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Puesto que la jurisprudencia es uniforme al momento de establecer que el registro no es un órgano de superior jerarquía, ¿no? Y mucho menos realiza labores de revisión o tampoco va a cuestionar y realizar una nueva calificación de un procedimiento que ya tuvo lugar en una instancia previa, ¿no? Lo que realiza el registro es verificar que se cumplan con aspectos vinculados a la legalidad del título, que haya sido emitido por el notario, que sea un parte notarial, que cumpla con la finalidad, si es en sede administrativa, que sea la copia certificada emitida por un funcionario, si es un documento emitido por instancia judicial, que se encuentre remitido con el oficio, que se encuentre certificado por el auxiliar jurisdiccional, aspectos de forma, ¿no? Respecto al contenido, al procedimiento, a la motivación, a los aspectos que estas instancias merituaron previamente, eso escapa de la competencia del registro, ¿no? Y la jurisprudencia ha sido uniforme tanto en este precedente respecto a aspectos notariales, ¿no? Que nos compete, pero también creo que es importante destacar que la jurisprudencia es uniforme en el sentido de establecer el mismo criterio para los procedimientos administrativos y también, reitero con más razón, para los títulos provenientes de sede judicial. Entonces, es importante destacar ello y también reiterar, ¿no? este precedente de observancia obligatoria respecto a los límites en la calificación
para no cuestionar aspectos de fondo, ¿no? Ni de motivación o de actuaciones que ha tenido lugar en sede notarial. Siguiente, por favor. Luego tenemos del año 2020 el precedente que lleva como título actualización de datos como acto inscribible, número de DNI. Es procedente la inscripción de la actualización de datos relevantes a la identidad de la persona en mérito de documentos fehacientes. Aquí, a través de este precedente, se ha habilitado, ¿no?, la actualización de datos relevantes de la identidad de la persona referidos al número del DNI. Sucede que, por ejemplo, en el caso de las titularidades que han sido adquiridas a través de, por ejemplo, sucesiones intestadas, donde se realizan traslados, ¿no?, de la partida del registro de sucesiones intestadas o de testamentos, se realiza ese traslado a los registros de bienes, ¿no? El registro de predios, o se puede inscribir en el registro de propiedad vehicular u otros registros, pero se realiza únicamente un traslado, no se requiere que se presente nueva documentación. Sin embargo, no necesariamente en estos registros de sucesiones intestadas y de testamento se consigna el DNI del titular o de la persona declarada heredero o heredera, ¿no? Entonces, al momento de realizar el traslado, no se incorpora el documento de identidad, ¿no? Únicamente se traslada la información que obra en la partida. Pero esa persona de repente más adelante desea actualizar esa información, ¿no?, y que conste su documento de identidad para que una gestión posterior no tenga este obstáculo de falta de identificación a través de su documento de identidad, o de repente para protegerse frente a una homonimia y desea que se publicite el documento de identidad en el asiento. Pues a través de este precedente se habilita, ¿no?, la inscripción, la actualización del número del DNI en mérito a un documento fehaciente que permita establecer, ¿no?, que la persona cuya titularidad se publicita ostenta el documento de identidad que es objeto de su solicitud. Siguiente, por favor. Luego tenemos actos de transferencia o gravamen efectuados por personas naturales respecto a predios situados fuera de la competencia territorial del notario. Este es un precedente del año 2021 que nos dice lo siguiente. La imposibilidad de utilizar el sistema biométrico de identificación habilita al notario a usar otros mecanismos de identificación contemplados en el artículo 55 de la Ley del Notariado. Por tanto, en este supuesto, la escritura pública no resulta ser nula, siempre y cuando se encuentre habilitado, según la página web del Colegio de Notarios, respectivo a brindar el servicio de identificación biométrica. Bien, respecto a ello, debemos mencionar que en el año 2015 se dio esta modificación del artículo 55 referido a la identificación de las partes, ¿no? A través del decreto legislativo 1232 se modifica este artículo 55, en el cual se da paso a la identificación de los otorgantes a través del servicio de comparación biométrica de huellas dactilares, ¿no? Y en defecto de este servicio, se puede identificar a través de la consulta en línea, servicio brindado por RENIEC, o en su defecto se puede realizar la identificación personal por causa justificada del notario, ¿no? A la par se incorpora este artículo 123A referido a la nulidad de las escrituras públicas por aspectos vinculados a la territorialidad. Inicialmente en el año 2015, ¿no?, se establece que fuera de la competencia territorial de los notarios no pueden realizar otro tipo de actuaciones, ¿no?, referidos a la venta de inmuebles fuera de la competencia del notario. Entonces, es en el año 2016 que se modifica ese 123A, dándose espacio para que no se declare la nulidad de pleno derecho de estas escrituras públicas, siempre y cuando, ¿no?, se haya empleado o se haya identificado a las partes empleando el sistema de comparación biométrica. Entonces, es así que, en virtud de este precedente de observancia obligatoria, siempre que se realice esta identificación de las partes a través de este servicio, no dará lugar a la nulidad de una escritura pública. Sin embargo, puede darse el caso que por razones ajenas al notario, ¿no?, o por situaciones que se puedan suscitar, no se permita esta identificación por comparación biométrica.
¿Cuál es el caso que se dio lugar en esta resolución al momento de resolver el caso, ¿no? Motivado en la resolución 024/2019? Una de las partes, una de las otorgantes, tenía las huellas dactilares maltratadas, motivo por el cual el notario no podía tomarle la comparación no podía identificar esta parte a través del servicio de comparación biométrica porque la persona tenía sus huellas maltratadas. Entonces, el notario identifica a la persona a través de testigos. Y de estos testigos les toma las huellas dactilares para efectos de poder identificarlos. Era una imposibilidad que no acarreaba el notario, pero para poder atender ese servicio que era solicitado, se realizó esta identificación por ese otro medio. En primera instancia se denegó la inscripción, puesto que no se había cumplido con este requisito y se encontraba fuera del marco de la territorialidad del notario y al no haberse identificado con el servicio de comparación biométrica, no era procedente la inscripción. Pero en segunda instancia se analizó que el notario sí tenía o sí se encontraba afiliado a este servicio de identificación biométrica, ¿no? Pero la circunstancia no daba lugar a que el notario pudiera identificar a la parte conforme lo establecía la norma. Entonces, se realizó una interpretación y se estableció la sumilla que estamos analizando en la presente lámina con relación a la imposibilidad del notario de poder identificar a la parte siempre y cuando, o no será nula esta escritura pública, siempre y cuando se encuentre habilitado según la página web del Colegio de Notarios para poder brindar este servicio de identificación biométrica. Siguiente, por favor. Luego tenemos la aplicación del artículo 35 del Decreto Legislativo 1049. En la calificación registral de instrumentos públicos, si se omitió consignar en letras o números el precio, capital, área total, cantidades que expresen los títulos, valores, porcentajes, participaciones y otros datos, no será materia de observación cuando quede clara la información objeto del acto cuya inscripción se solicita, ¿no? Este es un precedente de observancia obligatoria del año 2024, pero que sin embargo en anteriores pronunciamientos a través de diversas resoluciones que no constituyen precedente de observancia obligatoria, pero sí forman parte de la jurisprudencia registral, ya se estableció que esta omisión de letras y números no daba lugar a la denegatoria, ¿no? Siempre y cuando se pueda desprender del instrumento cuál es claramente, ¿no? Cuál es la voluntad contenida en el instrumento público notarial. Y con mayor énfasis, a través de este precedente de observancia obligatoria, ¿no? Se establece este mandato imperativo para no denegar la inscripción cuando se omita alguno de estos aspectos, ¿no? Vinculados a letras o números contenidos en el artículo 35 del Decreto Legislativo 1049. Siguiente, por favor. Bien, hasta aquí han sido los aspectos vinculados a errores materiales que no deben dar lugar a denegatorias de inscripción. Pero vamos a ver otros aspectos que no constituyen errores materiales, pero que tampoco deben ser pasibles de una calificación negativa por las instancias registrales. Adelante con la siguiente, por favor. Tenemos del año 2008 el precedente que lleva como título revocatoria de anticipo de herencia. El acto denominado revocatoria de anticipo de herencia, en el que no se señala causal de indignidad o desheredación y tiene los elementos de una donación, debe ser inscrita como una donación, ¿no? En este caso, si bien es cierto, para la revocatoria del anticipo de herencia se debe indicar, ¿no? La causal de dignidad o desheredación, si de la evaluación del título presentado se advierte que contiene los elementos de una donación, no constituye, ¿no? Un obstáculo que amerite una observación para efectos de que se cumpla con indicar la causal, sino que si vemos que tiene perdón, los elementos de un acto nuevo, como una donación, se inscribe como tal, ¿no? En similar sentido, no es un precedente, pero sí hay resoluciones del tribunal en similar sentido con relación al mutuo disenso. En el mutuo disenso, para poder extender la inscripción de un mutuo disenso, se requiere que el contrato sea de prestaciones continuadas. Si es de prestaciones inmediatas o ya han concluido las prestaciones,
no da lugar a un mutuo disenso. Sin embargo, en similar sentido se pronunció el tribunal indicando que si tiene los elementos de un nuevo acto jurídico, debe inscribirse como ese nuevo acto jurídico y no como el mutuo disenso como el que fue otorgado, ¿no? Entonces, hay un criterio marcado en esa línea de si el acto que es objeto de inscripción no reúne alguno de los requisitos, pero sí como un acto nuevo se debe priorizar la inscripción como un acto nuevo, ¿no? En este caso, como una donación y no necesariamente como una revocatoria de anticipo. Siguiente, por favor. Luego tenemos testimonio emitido por el Archivo General de la Nación. Es admisible la presentación de testimonios de escrituras públicas expedidos por el Archivo General de la Nación siempre que se haya identificado a la persona que tramitará la presentación del título, ¿no? En este caso es bastante escueto, bastante claro este precedente, en el sentido que no debe de negarse, ¿no?, la inscripción de un testimonio de una escritura pública presentada por el Archivo General siempre que se haya identificado a la persona, ¿no? En este caso, si bien es cierto, a partir del año 2023, el 2 de noviembre del 2023, se ha dispuesto esta presentación exclusiva a través del CID de los instrumentos públicos notariales. No alcanza, pues, esta norma, ¿no?, a aquellos documentos expedidos por el Archivo General de la Nación, entre los otros supuestos de excepción de dicha norma, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al levantamiento de hipoteca. En aplicación del principio de legitimación, procede la inscripción de la escritura pública de levantamiento de hipoteca, otorgada por solo uno de los cónyuges, cuando la hipoteca se registró a favor de éste, consignando su estado civil de casado sin haber consignado el nombre del cónyuge, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la garantía hipotecaria se constituyó a favor de una persona casada, que se identificó como tal, pero que no se indicó el nombre de su cónyuge, ¿no? Entonces, en este caso, al momento de inscribir su levantamiento, no será necesario modificar el título primigenio o mucho menos requerir la intervención de su cónyuge si no se identificó previamente en el acto constitutivo, ¿no? Entonces, no es obligación de quien no otorgó el acto emitir el acto principal, emitir el acto cancelatorio, ¿no? Ese fue el criterio o el razonamiento que se realizó al momento de emitir este precedente de observancia obligatoria. Siguiente, por favor. Respecto a la calificación de la anotación de bloqueo, no corresponde a las instancias registrales calificar la representación en la solicitud de anotación del bloqueo, ¿no? El bloqueo es, bueno, es un acto por el cual se reserva la prioridad para la inscripción de un acto posterior, ¿no? Entonces, no es necesario que cuando se califique la anotación de bloqueo se realice una calificación de la representación invocada, ¿no?, en la solicitud, puesto que ello será materia de calificación con la inscripción del acto cuya reserva ha sido solicitada a través del bloqueo, ¿no? Entonces, ese es el sentido de este precedente, ¿no?, para efectos de delimitar lo que sí se debe calificar en la anotación del bloqueo y lo que corresponde a una instancia posterior que va a ser realizada al momento de que se solicite la inscripción del acto definitivo. Siguiente, por favor. Calificación de la autorización de viaje de menor. Bien, este es un precedente de observancia obligatoria del año 2020, pero que tuvo lugar previamente, digamos, en cuanto a la línea histórica, un acuerdo plenario aprobado en el Pleno 193 del 29 de agosto del 2018. ¿Qué nos dice este precedente de observancia obligatoria? Procede la inscripción de poderes en los que uno o ambos padres faculten al otro padre o a un tercero a otorgar autorizaciones de viaje de sus menores hijos, ¿no? Entonces, para ese precedente ha tenido pues una línea temporal en la cual se ha desarrollado una evaluación, una evolución de los criterios interpretativos del Tribunal Registral, ¿no? En el año 2018, en este acuerdo plenario, se delimitó que únicamente era posible otorgar poder siempre y cuando esta persona, este apoderado, actúe en calidad de nuncio, ¿no? Únicamente en calidad de denuncio. Pero ya
en este precedente de observancia obligatoria, dentro del análisis que se efectuó para poder aprobar este precedente, se estableció que el otorgamiento de poder para efectos de uno de los padres o de un tercero para que pueda otorgar la autorización de viaje no significaba una renuncia o una cesión de uno de los atributos de la patria potestad. Por lo tanto, no existía impedimento para poder restringir o denegar, ¿no?, que se pueda otorgar un poder para que un tercero u alguno de los padres pueda otorgar esta autorización de viaje de sus menores hijos, ¿no? Este es un precedente del año 2020 que amplía, digamos, el criterio establecido en una fecha anterior a través de un acuerdo plenario y que con un criterio más amplio, ¿no?, elimina esta restricción contenida en el criterio anterior para poder dar espacio a que se pueda otorgar poder para brindar autorizaciones de viaje de menor. Siguiente, por favor. Calificación de impedimento para ser testigo testamentario, ¿no? Nuevamente, siguiendo la línea de los criterios establecidos por el Tribunal Registral, no corresponde a las instancias registrales calificar si los testigos tenían impedimento para participar en el otorgamiento del testamento, pues esta verificación es exclusiva competencia del notario, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, las actuaciones notariales, el fondo de su motivación o de alguna actuación que haya tenido el notario no debe ser cuestionada por las instancias registrales, ¿no? Entonces, de modo tal que en este caso la calificación de impedimento para ser testigo no debe ser cuestionado por las instancias registrales. Siguiente, por favor. Tenemos poder para transferir otorgado por una comunidad campesina a favor de uno de los cónyuges. Es un precedente de observancia obligatoria de diciembre del 2023. A través de este precedente se estableció lo siguiente. Procede a inscribir la transferencia gratuita de un terreno comunal a favor de una sociedad conyugal cuando comparezcan ambos cónyuges, aun cuando el acuerdo adoptado por la Asamblea se haya aprobado únicamente a favor de uno de ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos que la comunidad campesina otorga o se emite un acuerdo con la finalidad de que se apruebe una transferencia a título gratuito a favor de una sociedad conyugal, pero este acuerdo únicamente se aprobó, en ese acuerdo previo se aprobó únicamente a favor de uno de ellos, ¿no? Entonces, el tribunal realizó aquí una interpretación a la luz de la finalidad de las comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas buscan o tienen como finalidad el aprovechamiento de un determinado, el aprovechamiento, esta administración, ¿no?, de un determinado terreno, una determinada área, ¿no? Y se trata pues de grupos de familias, ¿no? No se trata pues de propiedades aisladas, ¿no?, sino de grupos de familias que viven en comunidad para poder administrar una determinada área de terreno. Entonces, siendo la finalidad de una comunidad campesina el poder comprender un grupo de familias, no constituiría, pues, a la luz de esta interpretación de la finalidad de las comunidades campesinas, excluir, ¿no?, al cónyuge, pese a que en el acuerdo adoptado únicamente se haya incluido a uno de ellos, ¿no? No significa que de forma restrictiva se le haya apartado, sino que de acuerdo a la misma finalidad de estas comunidades campesinas, debe también incorporársele en la transferencia, aunque en el acuerdo no conste expresamente su incorporación, ¿no? Entonces, al momento de otorgar el instrumento público, se está manifestando la voluntad de transferirle de forma gratuita a esta sociedad conyugal y ello no contradice el acuerdo previo. eh, donde se le declara como beneficiario de un área de una determinada comunidad campesina. Siguiente, por favor. Otorgamiento de escritura pública. Tenemos en los títulos relativos a escrituras públicas otorgadas por el juez en rebeldía del obligado, es necesario insertar el contrato privado que motivó el respectivo proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, salvo que la minuta firmada por el juez contenga los elementos esenciales del acto jurídico, ¿no? Entonces vemos también aquí la misma línea de pronunciamientos anteriores en las cuales el tribunal ha establecido que, si bien es cierto, se debe insertar este contrato privado aprobado dentro de este procedimiento, de este proceso de otorgamiento de escritura pública,
Si no se inserta este contrato privado, pero en la minuta firmada por el juez se han establecido los elementos esenciales del acto, no corresponde, pues, que se acompañe, ¿no? Este contrato privado siempre que la minuta contenga los elementos esenciales del acto jurídico. Siguiente, por favor. Luego tenemos intervención del cónyuge o sucesores que no son titulares registrales. También un precedente de observancia obligatoria de diciembre del 2024. Para este precedente se indica en la sumilla que se cumple el principio de tracto sucesivo cuando interviene disponiendo del derecho el titular registral. Perdón, se cumple el principio de tracto sucesivo cuando interviene disponiendo del derecho el titular registral, siendo indiferente la intervención adicional de su cónyuge, sucesores u otros sin derecho inscrito, ¿no? Bien, puede darse el caso, como se da efectivamente en la práctica, que un bien es de titularidad de una persona bajo la condición de bien propio. Sin embargo, esta persona se casó posteriormente y quiere transferir ese bien a un tercero. En la escritura pública basta su intervención otorgando el acto de transferencia bajo su elección. Sin embargo, sucede que muchas veces se ha podido apreciar en estos instrumentos públicos que se indica eh, como una suerte de, para dar conformidad o en señal de conformidad de la transferencia efectuada, interviene su cónyuge, ¿no? Y se le identifica, e incluso en una cláusula se deja constancia de su conformidad con la transferencia. Entonces, eso daba lugar o da lugar a observaciones en el sentido de que se precise su intervención de la cónyuge o del cónyuge, puesto que el bien de los antecedentes registrales se desprende que es un bien propio, ¿no? Entonces, lo que nos dice a través de este precedente de observancia obligatoria es que no es necesario, o mejor dicho, que esta intervención es indiferente, ¿no? Que basta que intervenga el titular registral y la intervención de cónyuges, sucesores u otros terceros en este instrumento público no debe dar lugar a denegar la inscripción o efectuar calificaciones negativas. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, con ello he finalizado esta exposición de estos precedentes de observancia obligatoria.